comenzamos la semana pasada con este repaso semanal a las ideas de trading. Esta es la parte de nuestra línea de negocio del broker, en el que, bueno, pues un poco la finalidad, la misión de estas ideas es, bueno, pues para aquellos inversores que necesiten, bueno, pues alguna muleta, alguna ayuda en su operativa más cortoplacista, más que pueda complementar esa cartera a largo plazo, que se puedan apoyar un poco en esta cartera de ideas de trading, incluso pues que pueda servir en algunos momentos dados de cobertura, y es básicamente toda la parte que nosotros hacemos para una operativa, vamos a llamarlo así, por más especulativa y de corto plazo, ¿no? Para intentar un poco aprovecharnos de las distintas tesituras que pueden llegar a tener los mercados y más en este momento, sin tener que estar vinculado a lo que haga solamente el mercado de acciones o el mercado de materias primas, es decir, seguir una tendencia general, sino aprovecharnos o intentar sacar rentabilidad del mercado en cualquier tipo de entorno, ¿vale? Es un poco lo que nosotros, la principal finalidad. Y como vais a ver, y hablamos la semana pasada, las ideas están trabajadas sobre todo tipo de activos, ¿no? Divisas, renta variable, renta fija, materias primas, y ahora, bueno, un poco lo iremos repasando. La idea, como os dije la semana pasada, es ir repasando semanalmente las nuevas ideas que vamos añadiendo, aquellas que están pendientes, que ya hemos cerrado, que hemos abierto, que se han cancelado. También un poco explicarlas, aquellas nuevas, para que veáis, bueno, pues cuál es la tesis, cuál es la argumentación de haberlas realizadas, o en el caso de que se hayan cerrado o canceladas, el motivo y el porqué. Así que nada, lo que primero vamos a empezar es ir a la plataforma en nuestro canal Renta Markets. Bueno, esto ya otra vez lo repito como el otro día, esto lo vamos a encontrar dentro de nuestra plataforma, en noticias y análisis, ¿vale? No en operaciones. Hay una pestañita que se llama Canal Renta Market, no se llama Ideas de Trading, ¿vale? Para que no haya confusión. Y donde vamos a ir colgando todas las ideas que vamos realizando, ¿vale? En este canal Renta Market también tenéis el diario de mercado, el diario técnico también que tenemos, el diario semanal, pero que es información adicional que nosotros os suministramos para que sirva un poco de amuleta en vuestra operativa, pero lo que vamos a tratar es un poco hacer el seguimiento de las ideas, sobre todo que hemos implementado en la última semana, tras el comienzo de esta serie de webinarios de ideas de inversión que comenzamos el lunes pasado a la misma hora. Entonces, bueno, vamos a comenzar con aquellas nuevas ideas que la última semana, bueno, pues hemos puesto en marcha y que actualmente están todavía pendientes. De hecho, las dos ideas que actualmente tenemos pendientes y que todavía no se han ejecutado justamente son del día de hoy. Es una idea de venta de dólar australiano contra el dólar canadiense y otra idea, en este caso, de compra del dólar americano contra la corona sueca, ¿vale? Que ahora vamos un poco a explicar. Vamos a empezar con el australiano, la venta de australiano respecto al dólar canadiense. Como indicaba la semana pasada, voy un poco a hacerlo más rápido porque ya entiendo que conocéis un poco la estructura y cómo seguir las ideas, que lo que la semana pasada fue lo que me estuve entreteniendo un poco más, y dónde lo podéis encontrar cronológicamente lo que vamos colocando. Entonces, bueno, esta nueva idea de venta de dólar australiano contra dólar canadiense, aquí la tenéis, la hemos creado esta mañana, y aquí veis un poco la tesis principal en ese sentido. La idea más o menos es un horizonte de 15 días, es vender en el entorno de 0,9056, ahora lo vamos viendo, con un stop de 0,9175 y un beneficio de 0,89. Básicamente, ¿cuál es un poco nuestro argumento? Esta posición de vender dólar australiano respecto a dólar canadiense, hay que tener en cuenta que aquí el carry de tipos de interés no nos va a beneficiar ni nos va a perjudicar, porque son dos divisas que los tipos de referencia están en 25 puntos básicos, en 0,25, tanto en Australia como en Canadá. Ambos bancos centrales, al igual que la mayoría, pues han bajado tipos a lo largo de este año. Y el planteamiento, después de todo este rally que tuvimos
fijaros, ¿no? Aquí en el gráfico diario en el que argumentamos todo el rally que tuvimos desde más o menos mediados de marzo, está muy vinculado a que el dólar australiano, normalmente en un mercado de apetito por el riesgo, tiene un mejor comportamiento respecto a la mayoría de las divisas, ¿vale? Respecto al dólar y a la mayoría de las divisas. Cosa que en un mercado en el que vuelve a incrementar la aversión por el riesgo, como el que parece que los últimos 3-4 días, pues por lo menos con los incrementos de volatilidad y con las caídas en algunos índices, parece volver, podría tener sentido. Entonces, esta idea, por un lado, desde el punto de vista de una cartera, nos puede servir para hedgear nuestra cartera de renta variable. Normalmente hay una correlación inversa entre la subida de las bolsas y hay una correlación directa entre la subida de activos de riesgo y el AUS australiano. Entonces, a la hora de venderlo, pues estaríamos, en cierto modo, pues haciendo una especie de hedgeo a nuestra cartera. Eso por un lado, ¿vale? Aquí veis un poquito, podéis leer la tesis un poquito más al detalle. Y por otro lado, un poco resumiendo, me voy a mi espacio de trabajo para que veáis yo cómo guardo las ideas que vamos haciendo y vamos haciendo seguimiento. Esta la tenemos en ideas pendientes, ¿vale? Son ideas que las órdenes las hemos colocado, en concreto esta mañana, pero que todavía no se ha ejecutado. Aquí lo veis. Entonces, por un lado, a ese hedgeo a nuestra cartera, ¿vale? Por esa correlación positiva que tiene con los activos de riesgo el dólar australiano. Y luego, por otro lado, pues desde el punto de vista técnico, pues veis más o menos que el precio en un gráfico diario como el que tengo ahora mismo viendo, se ha parado en el último, relativamente cercano al último máximo anterior, que fue durante más o menos el 10 de marzo, como aquí os indico, entre el nivel del 0,90. Es verdad que aquí el precio lo ha superado ligeramente los últimos días, pero como veis, bueno, pues aquí el precio ha reaccionado y de nuevo se han vuelto a ver ventas. Entonces, bueno, zona de resistencia, otro argumento después de toda la recuperación en V, ¿no? Esto es una clara recuperación en V, es decir, fortísima caída desde principios de mayo unido a la fuerte caída de los activos de riesgo y a partir de mediados de marzo, cuando llegaron un poco todas las medidas expansivas de los bancos centrales, fortísima recuperación en este caso del dólar australiano respecto al dólar canadiense. También Canadá y el dólar canadiense, que un poco me estoy olvidando y dejándolo también un poco rezagado en el análisis, está muy vinculado con las materias primas, en concreto con el petróleo, ¿vale? Ya sabéis que lo que haga Canadá es un país muy dependiente de la materia prima y evidentemente, pues sabéis que las últimas semanas todo el comportamiento absolutamente extraordinario que hemos visto por ese primer shock de demanda, ese posterior shock de oferta y prácticamente la gente liquidando contratos de futuros en negativo para porque era imposible almacenarlos, ¿no? Y porque no había almacenaje posible de esos contratos y se llegaron a liquidar a menos 30, menos 20, es un hecho realmente que vivimos histórico, ¿no? Entonces, bueno, vendemos un poco en resistencia. Aquí veis la orden. Aquí, para quien no esté todavía acostumbrado, os indico cuál es un poco mi leyenda, que es muy facilita, ¿vale? El precio, la línea negra discontinua horizontal, es el precio que tenemos de entrada, ¿vale? Que actualmente no ha entrado. O sea, el precio de la compra, la orden no nos ha entrado. Todas las órdenes que no nos han entrado al mercado siempre van a estar de forma discontinua, ¿vale? Y cuando la orden ya nos haya entrado al mercado, lo vamos a poner como una línea de punto sólido, en ese sentido. La línea roja siempre va a ser nuestro stop de protección y la línea azul, bueno, de carácter más oscura, va a ser nuestro profit, ¿vale? A la hora de recoger beneficios. Entonces, bueno, es verdad que las últimas horas de nuevo ha vuelto a rebotar, pero por el momento no nos ha dado entrada. Siempre muy importante, repito, como comenté el webinario pasado, a la hora de hacer ideas de trading que son operativas con una vida media más o menos de 6 días, es un poco lo que hemos calculado desde que comenzamos a realizarlas, para que veáis que es un enfoque de corto plazo y lo tenéis que entender. Es fundamental el tema de ejecutar profit y ejecutar stop, ¿vale? Esto es fundamental. Y sobre todo, bueno, pues tener en nuestra estrategia ratios de rentabilidad-beneficio que tengan sentido y que matemáticamente tienen sentido. Y para eso tienen que estar por encima de 1. Vuelvo a explicar lo que dije la semana pasada. No tiene ningún sentido que yo vaya a ganar 1 o vaya a intentar ganar 1
por 3 que vaya a perder, ¿vale? Eso matemáticamente, la esperanza matemática a largo plazo es negativo, a no ser que evidentemente acertemos un porcentaje muy elevado de nuestras ideas de trading, que evidentemente eso no va a ocurrir y es muy difícil que ocurra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, siempre, como veis, en este caso, nuestro beneficio respecto a nuestro punto de entrada, ¿vale?, tiene que ser mayor que 1 respecto al stop y dónde lo vamos a colocar. Bueno, pues más argumentos. También vais a ver que aquí los indicadores técnicos, el RSI, pues que también es una señal, parece ser que se está girando a la baja en este máximo decreciente que está haciendo el precio. Podría también estar dando pues una señal de giro a la baja, es un argumento también a favor. Y creo que esta mañana también lo estaba viendo el MACD, también un indicador, bueno, pues interesante a la hora de seguir pues posibles pautas en los cambios de tendencia. El histograma puede que está decreciendo y con intención de meterse en terreno negativo, eso sería una señal bajista, y veis como el MACD está a punto de girar a la baja la señal, ¿vale? Que también sería, pues, desde el punto de vista técnico, no me voy a poner a explicar, ahora mismo no es un webinario de explicación de cómo utilizar los indicadores y demás, pero bueno, sería, digamos, un poco una señal que nos acompañaría a ese escenario también que planteamos de vender dólar aussie australiano respecto al canadiense. Bueno, entonces, bueno, veremos cómo evoluciona la idea. Por el momento, como digo, no hemos entrado. Hedgeo de cartera, precio en resistencias, indicadores girándose a la baja. Vamos a ver cuál es el comportamiento, si nos vuelve a dar entrada. Y si no, bueno, pues veremos un poco la evolución. Ahora mismo estamos sobre 0,9024, estamos más o menos a 30 pipos de que nos dé precio de entrada en nuestro nivel de venta, ¿vale? Para entrar cortos en este nivel que marcábamos. Bueno, y la otra operación que tenemos pendiente, que además también la hemos creado, bueno, pues al hilo del comienzo de esta semana, es la compra de dólares, que ya la semana pasada teníamos alguna estrategia durante estas últimas semanas de venta de dólares, no éramos muy optimistas, ¿no? Por todo esta, bueno, es verdad que lo van a hacer todos los bancos centrales, esta orgía monetaria que llevamos estos últimos años, pero con esta, desgraciadamente, con esta nueva crisis, pues se va a hacer de nuevo y con unas cantidades ingentes. Eso evidentemente va a provocar, o tendría que provocar, en el corto, medio y largo plazo, cierta inflación y una fuerte depreciación de las divisas, ¿no? Eso era pues un argumento que veíamos cierta debilidad del dólar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, si volvemos a un entorno en el que los activos de riesgo pues empiezan a sufrir, ¿vale?, como estamos viendo en los últimos días, comprar dólares, como es el caso de esta estrategia que vamos a plantear ahora, pues tendría también su cierto sentido dentro de nuestra cartera. Aquí tampoco tenemos un carry positivo ni negativo dentro de la operación, porque tanto los tipos de referencia de los bancos centrales, de la Reserva Federal en Estados Unidos, como del SEC, bueno, el SEC, para quien no lo sepa, lo doy por hecho, ¿no?, porque estoy explicando la idea, es la corona sueca, los tipos de referencia están al cero, ¿vale? Ya sabéis que la Reserva Federal bajó los tipos a cero y el Banco de Suecia también tiene actualmente los tipos de referencia, los tipos interbancarios a cero. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco el planteamiento? Aquí, sobre todo, el argumento, la tesis principal lo tenéis en el canal Renta Market, ¿vale? Hoy, 4 de mayo, que es cuando se ha puesto la idea, aquí tenéis compra de dólar SEC, veis un poco todo el detalle, un poco la tesis más en concreto, el gráfico también que ponemos un poco como guía, porque todas las ideas, aunque son ideas de corto plazo y sobre todo están fundamentadas en una parte técnica y en un comportamiento y en un análisis sobre todo del precio, pues evidentemente la situación macroeconómica la tenemos en cuenta, los tipos de interés los tenemos en cuenta y ese entorno macro fundamental, como lo llamar, también es importante a la hora de valorar al final qué tipo de idea hacemos o qué tipo de entrada. Entonces, aquí en mi lista de precios que era de pendientes, pues un poco básicamente os resumo la idea. Aquí veis otra vez claramente un fuerte comportamiento, ¿no?, lo que decía antes, ¿no? Cómo el dólar es interesante cuando estamos hablando ahora de divisas, ¿no?, pero que entendáis cómo los activos tienen correlación o tienen descorrelación o cómo se comportan, ¿no? Fijaros cómo después de
el dólar prácticamente desde principios de marzo hasta el 20 de marzo, que es la fuerte caída del mercado, donde está el fuerte sell-off que tuvimos, a partir de luego la posterior recuperación y, bueno, pues ciertas compras por activos de riesgo de cierta calma, pero fijaros cómo se apreció el dólar y cómo los inversores se protegen comprando dólares, ¿no? En ese sentido, prácticamente una subida pues desde los 9,25 hasta los 10,50, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Entonces, aquí veis, como ocurre con el franco suizo, como ocurre con el yen, que el dólar, pues también históricamente, pues es una divisa refugio y cuando las cosas se ponen feas, también puede ser una buena alternativa para protegernos, ¿no? No solo el oro o los metales preciosos, sino evidentemente el dólar es un activo también refugio como referencia y en las divisas, sobre todo respecto al yen y respecto al el franco suizo. Entonces, bueno, luego técnicamente, después de la fuerte subida, veis que ha habido un momento de corrección en el que hemos llegado a corregir hasta el 61,8 de toda la subida previa, ¿vale? Esto lo medimos mediante un poco los niveles de Fibonacci, que es otra forma también de ver cuando tenemos un movimiento alcista previo, el movimiento correctivo hacia qué niveles claves acaba tocando. Y vemos que en esta zona, en la zona de los 9,74, pues estamos encontrando un cierto soporte, ¿no? Un cierto soporte tanto en la jornada de hoy como en la jornada del pasado viernes. Entonces, bueno, la idea es en ese sentido clara. Zona de soporte en torno a 61,8 de toda la subida previa, que puede ser un nivel en el que el mercado se pueda girar y pueda rebotar, con objetivo en 10,01, aquí lo veis cómo lo tengo, al no ser una orden que ha entrado todavía a mercado, las líneas horizontales de forma discontinua. Bueno, creo que no ha entrado, ¿no? Espérate, lo voy a revisar porque... No. Lo hemos puesto esta mañana, ha habido un fuerte movimiento al alza y luego pues ahora estamos en las últimas horas todavía corrigiendo. Es decir, todavía la idea no ha entrado, sigue pendiente. Entonces, bueno, compra en este nivel de soporte en torno a 9,72, 61,8 de FIBO de toda la subida anterior, de todo este movimiento correctivo. Y luego también veis que lo estábamos comentando en la idea, en Canal Renta Market, aquí no, porque yo tengo la media de 20 sesiones, pero la media de 100, bueno, como es una media también que históricamente actúa como resistencia y que más o menos la tenemos aquí marcada en torno a ese entorno. La media de 100 en gráfico diario, que es más o menos la media de un poco menos, pues si más o menos hay unas 200, hay 20 sesiones al mes, unas 250 sesiones al año, pues es un poquito menos de medio año, ¿vale? En un gráfico diario, en ese sentido, el periodo que estamos utilizando. Entonces, bueno, es una medida evidentemente de referencia y las medias, pues, sobre todo, también nos pueden hacer ver de forma tendencial cuál es un poco la situación del mercado y también nos puede servir como zonas de soporte y resistencia. En este caso, bueno, por el momento parece ser que es un nivel que está aguantando bien. Pero bueno, la idea, como digo, no es de forma estructural, sino es un poco coger un poco el rebote hasta un poco cercano ligeramente por debajo del máximo anterior, con un stop protegido por debajo de este mínimo. En ese sentido, por debajo del mínimo que marcamos el pasado viernes, ¿vale? Que es en torno a la zona, bueno, en torno no, a la zona exactamente de 9,72. Repito, esto es fundamental. O sea, la clave de hacer trading, la clave de hacer ideas de trading, no está tanto en el análisis, por supuesto, que contra más experiencia tengamos, contra más conocimiento de mercado, pues más seguridad vamos a tener en lo que estamos haciendo. Pero siempre, evidentemente, el mercado en algunos momentos te va a quitar la razón. Entonces, en esos momentos en los que hay que cortar pérdidas, hacer stop y no pasa nada, otras cosas. Mientras tengamos siempre el riesgo bien controlado de nuestra cuenta, es algo que va dentro del oficio. O sea, no lo tenemos que ver como evidentemente un problema. Y eso va muy vinculado al tamaño de las posiciones. Este webinario va a explicar las ideas, no va de gestión del riesgo, pero eso es fundamental. Es decir, si yo voy y pongo un stop a un cierto nivel en el que si me llega va a suponer pues un 20%, un 30% de mi cartera total, pues hay algo evidentemente que se está haciendo mal, ¿no? Se está haciendo mal y que no tiene ningún tipo de sentido. Las posiciones, en el caso de que nos falte un stop, pues nunca deberían de suponer pues más del 1% a lo sumo de nuestra cartera, porque eso es algo asumible y absolutamente recuperable, ¿no? 1%, 50 pipos, 1,5 a lo sumo, y sobre todo cuando estamos empezando. Es decir, que cuando estamos empezando normalmente nuestro ratio de aciertos va a ser
va a ser más bien bajo, ¿no? Entonces, ahí el secreto es que cuando acertamos le saquemos mucho más al mercado que cuando estamos fallando, ¿no? Y esto es fundamental y no me cansaré de repetirlo por activa y por pasiva. Es mucho más importante la gestión de la posición y de las posiciones que la propia idea en sí. La propia idea en sí, a la hora de entrar al mercado o salir, puede ser muy sencilla. Oye, entre un soporte, compro, pongo una venta por detrás. Fantástico, me puede valer más o menos. Pero la gestión del riesgo es el aspecto diferenciador para tener una cartera de trading o una parte de nuestra cartera para aprovecharlo de forma más especulativa. Luego también vais, aparte del 61,8 y zona de soporte, pues vais a ver que bueno, el RSI tampoco nos está diciendo, está en niveles cerca de 50, tampoco nos dice una gran información. Y el MACD, bueno, sí, parece ser que quiere un poco volver a meterse en zona positivo y está decreciendo y que puede haber un corte próximamente del indicador, que sería también pues una señal alcista, ¿no? Sería esta señal del MACD, corta al alza la señal que es la señal naranja, sería una señal alcista que no se podría estar haciendo un preludio del consiguiente rebote, que ya lo estamos viendo durante las últimas 2 jornadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el planteamiento. Como veis, 2 ideas desde el punto de vista bastante que cubrirían nuestra posible cartera de renta variable, ¿no? Es decir, vender dólar australiano, pues una posición totalmente de aversión por el riesgo, y comprar dólares igual, ¿no? Es totalmente protegernos en ese sentido. Son posiciones que en un entorno de caídas en activos de riesgo nos debería de beneficiar, ¿no? Teóricamente, repito, teóricamente. Bueno, pues estas son las dos nuevas operaciones que actualmente tenemos pendientes y que no estaremos atentos a si finalmente las órdenes nos entran, tanto esa venta de AUSICAD como la compra en dólar corona sueca. Bueno, vamos un poco a mi espacio de trabajo de las ideas que tenemos actualmente abiertas y que mantenemos abiertas, ¿vale? Vamos a continuar un poco con divisas. Estas no las voy a explicar, ¿vale? Porque ya todas las expliqué la semana pasada. Entonces, solo si ha habido alguna modificación lo comentaré, pero no voy a volver un poco a repetirme, sino voy a hacer un poco el seguimiento para que sepáis en qué punto están aquellas órdenes que han entrado, pero que actualmente ni las hemos cancelado ni las hemos cerrado. Es decir, están todavía abiertas. Bueno, pues aquí está el dólar franco suizo. Aquí lo veis, por el momento con buen tono. Veis claramente para que un poco os sirva un poco de guía, ¿no? Y que me vayáis siguiendo y cada vez me vayáis siguiendo de mejor manera, ¿no? Porque habrá un poco todos los niveles. Yo intento hablar para todos. Habrá gente que dirá, bueno, pues que es muy sencillo, otros que a lo mejor les suena un poco más extraño, ¿no? Un poco toda esta terminología, pero como es imposible un poco hablar para todos, es lo que intento. Entonces, aquí la leyenda es importante que la sigamos. Cuando ya como comentaba, la línea horizontal negra, que es la orden de entrada que pusimos el pasado hace un par de semanas, el 20 de abril, es que ya la orden está, ¿vale? Esta orden exactamente que fue vender dólar franco suizo en torno a los 0,9690, ¿vale? Que aquí veis la línea horizontal y el precio a lo que vendimos. Entonces, bueno, por el momento veis que el precio está por debajo de nuestro corto, o sea que en positivo, ligeramente, 0,9690 entramos, 0,9650, es decir, estamos sacándole 40 pipos al mercado y está ligeramente recuperando el dólar respecto al franco suizo. Esto es interesante, un poco el otro día, no me quiero enrollar, tampoco para no hacer un poco el rollo, pero fijaros, ¿no? La fuerte caída también, para que veáis 2 divisas en principio de activo refugio, pero para que veáis la fortaleza en un entorno de absoluta tensión como la que hemos vivido en marzo, cuál ha sido el comportamiento, ¿no? En febrero, con toda la fuerte caída, hasta, repito, más o menos mediados de mayo, fijaros, ¿no? Es decir, cómo el dólar se ha depreciado y se ha comportado mejor el franco suizo, y posteriormente, a partir un poco de la recuperación, pues ha sido todo lo contrario. Aquí, ¿qué vemos en esta recuperación en V? Que es un gráfico parecido al que anteriormente también hemos visto, creo que con el dólar SEC, si no recuerdo mal. Que en un entorno todavía más hostil y de absolutamente aversión por el riesgo, el franco suizo, pues históricamente, y en este entorno igual, pues lo ha hecho mejor que el dólar, ¿no? Entonces, oye,
cuando me quiero proteger y quiero hacer algo de divisas, franco suizo o dólar. Pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Es decir, el dólar lo ha hecho peor y el franco suizo todavía se comporta como un activo absolutamente muchísimo de mayor refugio, a pesar de que los tipos, hay un carry negativo. Es decir, Suiza, si no recuerdo mal, no lo tengo delante, pero tiene los tipos en 75 pipos negativo. Es decir, que tienes que pagar dinero, ¿no? Por dejarles dinero al Banco Central Suizo, y a pesar de eso, los capitales compran francos suizos para protegerse en momentos de máxima aversión al riesgo, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Pero la sensación de seguridad, ¿no? que da el activo, incluso ante una divisa también fuerte como puede ser el dólar, ¿no? Entonces, bueno, quitando esto como mera anécdota, en general, bueno, pues comportamiento positivo. Aquí tenemos nuestro stop en 0,9830 por encima del máximo anterior. Nuestro beneficio en 0,9522, no lo hemos modificado. Bueno, pues seguimos un poco manteniendo la misma estrategia. Si hacemos alguna modificación de la misma, porque lo podemos hacer, como ahora vamos a ver en algún que otro ejemplo, en el canal Renta Market os lo vamos a indicar, ¿vale? Ahora lo voy a ver, pero os lo vamos a indicar para que podáis también hacer seguimiento de los cambios que haya podido haber. Es decir, hay estrategias que vemos que está cambiando un poco el entorno, hay cosas que no nos están gustando, oye, pues mira, las cerramos en positivo o en negativo, o incluso órdenes que no han llegado a entrar y a otra cosa, ¿vale? No pasa nada y eso lo estamos haciendo, lo hacemos siempre y también tenéis un poco que seguirlo porque es importante. Entonces, bueno, en general esto, mantenemos la idea. En este caso también nos serviría un poco de cobertura al largo que habíamos puesto esta mañana del dólar contra la corona sueca, ¿no? Por aquí estaría vendiendo dólares y comprando franco suizo. También una posición con importante aversión al riesgo, ¿no? Es decir, en teoría tendría que hacerlo bien y tendría que incluso, pues, perforar este mínimo anterior si el mercado pues sigue saliendo de activos de riesgo. Se venderían dólares y seguramente se seguirían comprando y protegiendo los inversores comprando francos suizos, a pesar de este carry negativo, ¿no? que tiene esta posición. Bueno, acabo un poco de ya el tema de divisas de las posiciones que están abiertas, haremos seguimiento. Por el tema de renta variable, las dos operaciones que teníamos abiertas, vamos a empezar por el lado de los índices, del Standard & Poor's 500, que lo hicimos mediante el CFD, y también creo que la venta la hicimos la semana pasada, si no recuerdo mal. Aquí ha habido una modificación, ¿vale?, del precio de entrada. Si os fijáis, la línea discontinua es el precio primero que pusimos a la hora de venderlo, en 2.892, y luego lo modificamos, ¿vale? Quisimos vender a mercado en 2.874, un poquito por debajo, para modificar un poco esa orden primera que habíamos puesto. Lo vais a ver un poco en Noticias de Análisis, Canal Renta Market. La semana pasada, si me voy a ideas de trading, aquí lo veis, la de Standard US 500, que es el Standard & Poor's 500 modificada. Fijaros que la tesis es la misma que habíamos puesto hace una semana y aquí en mayúsculas indicamos modificado precio de entrada a 2.874, ¿vale? Un poquito inferior a la entrada original que habíamos realizado. Bueno, entonces, el comportamiento igual. El trade lo tenemos por el momento en negativo. Hoy está el S&P, ha empezado la semana, fueron el viernes que el mercado americano estuvo abierto, a diferencia del europeo, el jueves fueron malas jornadas. Hoy igual, quitando el Nasdaq, creo que ha vuelto en negativo. El Nasdaq sigue una fortaleza espectacular, pero bueno, el S&P va, como veis aquí, medio punto en negativo y la última semana, bueno, 0,78, ¿no? En ese sentido, tampoco se movió mucho. Entonces veis cómo en los últimos días, tanto el jueves como el viernes, como en la vela de hoy, aunque la vela de hoy, en ese sentido, veis que por el momento está en verde, ¿vale? Porque el precio actual está por encima de la apertura. Parece ser que está rebotando ligeramente, pero bueno, tampoco, como veis, con excesiva fuerza y los mínimos que dejamos el viernes pasado, pues todavía estamos incluso por debajo de los mismos, ¿no? Puede ser un ligero rebote tras este
esta pequeña corrección que llevamos los últimos 3 días. La idea, bueno, ya la comenté la semana pasada, ¿no? 61,8 de toda la caída anterior, toda la caída que tuvimos con del mercado, que fue prácticamente de máximo a mínimo, que es el máximo drawdown del 35%, hemos recuperado el 61,8, nivel clave de Fibonacci, y aquí, bueno, pues con un stop protegiendo en 3022, que coincide con la media de 100 sesiones, aquí la tengo pintada en azul clarito, nos protegemos la posición y en ese máximo decreciente que parece que está formando el precio, pues aquí nos protegemos. Objetivo, 2.600, no lo hemos cambiado, el mismo, a ver, 2.655, ¿vale? Sería el 38,2 de toda la caída, de recuperación de toda la caída previa, en ese sentido. Incluso habría que perder la zona de 2.750. Estaba viendo tampoco los... Aquí lo veis, ¿no? Igualmente como el MACD, como indicador del MACD es una conjunción de medias, pero veis como el histograma también señala que podría estar girándose como se está decreciendo, incluso pudiendo entrar en terreno negativo próximamente. Y también el MACD, la línea azul, parece también querer cortar a la señal a la baja, ¿no? Que sería también una señal que confirmaría, bueno, pues ese movimiento bajista. Un movimiento bajista que tampoco lo tenemos de forma estructural, simplemente para, pues, coger esos más o menos 200 y pico puntos de objetivo. ¿Vale? Bueno, ya me estoy alargando más de lo que me gustaría, o sea que vamos a intentar... Mira, aquí lo veis, ¿vale? Un poco el MACD, ¿no? Fijaros, este tipo de señales, bueno, pues por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿no? Como aquí cruza al alza, sería una clara señal de compra cuando los indicadores súper estresados, los precios súper estresados. Es muy difícil aquí pillar el timing, pero evidentemente esto nos ayuda a identificar, a ver temperaturas del precio, de que el precio podría estar o podía en su momento estar llegando al fin de todo este movimiento bajista, ¿no? que tuvimos, ¿no? Y veis aquí cómo el MACD se corta y teóricamente hasta que no vuelva a cortar a la baja la señal, que es la línea naranja, de puntos la línea naranja sólida, pues no cambiaría, digamos, ese sesgo, ¿no? en la tendencia del time frame que estamos analizando. Bueno, en general, la posición, como veis, el precio por debajo de nuestro corto, o sea que, bueno, en general en positivo, contentos, seguimos con la posición abierta, no hay cambios. La otra posición que tenemos actualmente abierta, solo tenemos 3 abiertas, es Deutsche Lufthansa, la principal, bueno, todos lo conocéis, o casi todos, la principal compañía aerolínea alemana que, de hecho, bueno, pues está conociendo como la mayoría de las aerolíneas en un entorno muy complejo en el que no sabemos cuándo vamos a poder viajar con normalidad en avión. Un rescate más o menos de 10 billion por parte del gobierno alemán. Todavía no se sabe muy bien la forma, es decir, si va a ser mediante deuda híbrida, si va a ser mediante capital. Bueno, al final es un rescate por una situación, evidentemente, que si no tienen ingresos en una estructura de costes fijos y apalancamiento operativo muy alto que tiene este tipo de compañías, pues no hay otra, o lo dejas quebrar o lo rescatas, ¿no? Entonces, bueno, en ese entorno también, además, este fin de semana, muchos lo habréis seguido, ¿no? La famosa conferencia anual del oráculo de Omaha, bueno, pues dijo que es una cosa que tampoco apoya a las aerolíneas, yo creo, por lo menos en el medio y largo plazo, aunque las ideas no están hechas para ese medio y largo plazo, pues dijo que había liquidado, no solo que había vendido, que eso ya lo sabíamos, sino que había liquidado toda su posición en aerolíneas americanas, ¿no? Que tenía el señor Buffett. Entonces, bueno, en la línea de entrada que entramos hace un par de semanas en 7,20, a ver que lo enseña aquí, sobre 7,91, no sé por qué aquí tiene 7,98, estamos ligeramente por encima de nuestro precio de compra, bastante volatilidad, casi cuando compramos prácticamente a los 2 días casi nos llevó a tocar el stop, pero aguantamos la posición y no nos tocó, se llegó a girar y ahora mismo, bueno, pues un poco en tierra de nadie, ligeramente la posición también en positivo, aquí veis que está por encima actualmente el precio está en torno a 8, nosotros compramos a 7,90, bueno, pues por el momento mantener y sin cambios, hoy menos 1,22, bueno, veis que el efecto un poco del señor Buffett, pues por el momento ligero, ¿no? Es decir, parece ser que el mercado pues ya no lo ha pillado de sorpresa y el precio ya lo estaba descontando.
Y bueno, pues vamos a ir un poco cerrando, estas son las que tenemos abiertas. Operaciones cerradas. Voy a mi otro espacio de trabajo que hemos cerrado durante los últimos días. La operación del crudo, aquí lo veis. Entramos el 22, hace también un par de semanas, al vencimiento de julio. Bueno, que evidentemente, aunque como la curva ahora mismo está en contango y el precio es más elevado, pues preferíamos entrar a un vencimiento más lejano que el más próximo, que ahora mismo es el de junio, para intentar evitar un rollover en ese sentido. Y posiblemente pues no descartamos volver a entrar, pero por el momento nuestro precio de entrada, que fue en 19.50, lo cerramos en 21.10. Aquí veis que la línea la pongo en discontinuo y la pongo en azul porque ha sido con profit, ligeramente con profit. Pues compramos a 19, pues más o menos 60 centavos de dólar en el contrato de julio. Y bueno, pues por el momento el entorno de volatilidad, también hemos hecho alguna estrategia en alguna que otra divisa, ¿no? Como el tema de comprar dólares canadienses respecto al uso australiano, como comentaba anteriormente, que también está vinculada con el petróleo. Entonces, bueno, pues cerramos la posición en positivo y a la espera de que se pueda generar otra oportunidad de entrar, ¿no? Pero como veis, pues sigue habiendo altísima volatilidad. Hoy no sé lo que está haciendo el petróleo. Mira, hoy está en negativo ligeramente el petróleo, aquí en el vencimiento de julio. Y veis que, bueno, pues prácticamente desde las últimas 2 semanas nos hemos movido en un rango lateral de 19, 17, 22, de 5 dólares, que estos 5 dólares se dice pronto, pero si los medimos a nivel porcentual, pues estamos hablando de un rango de más o menos 30%, básicamente. ¿Vale? O sea, que se dice pronto, ¿no? La volatilidad de que está sometido. Y bueno, pues ahora también veis también que en la zona de 22.50 parece ser que por el momento de nuevo ha habido ciertas ventas, ¿no? Técnicamente, si este nivel de resistencia, que aquí veis ya que ocurrió, que fue la zona de 22.50, se ve muy clara, más claramente, veis como las sombras de las velas, aquí los inversores ya vendieron papel, pues aguantar, superar este nivel al alza, pues sería de nuevo una señal alcista para el petróleo, ¿no? De lo contrario, pues seguiremos moviéndonos en este rango que lleva formando básicamente desde finales de abril. Bueno, operación cerrada, por el momento a otra cosa. Y el euro-yen, que también fue otra posición que comentábamos la semana pasada, estaba súper, el euro súper sobrevendido respecto al yen, el comportamiento que había tenido. Y bueno, pues en esta zona de mínimos veíamos pues también ciertos giros en indicadores. Aquí veis, fijaros, ¿no? Lo que os comentaba antes, ¿no? Cómo ha girado el MACD a la señal al alza, como el histograma entró en positivo en ese sentido. Cómo había ciertas divergencias con el RSI, es decir, el indicador, el RSI, que también es un oscilador del precio, estaba haciendo pues mínimos crecientes, cosa que el precio estaba haciendo máximos y mínimos decrecientes. Entonces, bueno, estábamos viendo ciertas divergencias alcistas de los indicadores con el precio. Y bueno, la idea era aquí comprar en 115.95, donde la entrada se efectuó, y cerrar a 116.73. La idea se cerró en beneficios y bueno, pues bien, ¿no? Aquí veis también como en Canal Renta Market lo actualizamos. A ver si lo encuentro, que no... bueno, cuando es una operación que se ha cerrado, si no la cancelamos o modificamos, no lo ponemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis el 27 de abril, que fue el euro el 27 de abril, efectivamente, la semana pasada, perdonadme, he dicho antes hace un par de semanas, que es cuando se hizo la idea, 115.95 y ya ha tocado el profit en 116.93, ¿no? Fijaros aquí el gráfico, un poco el planteamiento de comprar, los indicadores muy sobrevendidos, divergencias en este caso con el estocástico, y bueno, pues el mercado ha rebotado, salimos y a otra cosa, ¿no? Básicamente el planteamiento era coger este mínimo, intentar buscar un rebote con un stop muy ceñido y en torno pues se fue un poco más, se fue hasta 117.50, nosotros cerramos antes. Bueno, estas son las dos operaciones cerradas que en concreto esta semana, bueno, pues han sido en positivo. Y por último, lo último que me queda, y ya un poco finalizo, dejo 2 o 3 preguntas y
y cerramos por esta semana, este seguimiento semanal, las ideas canceladas. Siempre voy a seguir un poco este planteamiento, ¿vale? Para que me podáis seguir. Es decir, ideas nuevas pendientes, que las hemos planteado pero que todavía no han entrado, ¿vale? Órdenes que están ahí pendientes, órdenes que están abiertas. Si son nuevas, pues las explicaré ligeramente y si no, pues iremos viendo la evolución, como hemos visto pues en el caso del corto del SP, del largo del Lufthansa, de la venta de dólar contra el franco suizo. Luego las operaciones cerradas, bueno, pues las operaciones que nos han cerrado por stop o por profit, en este caso pues esta semana pues ha ido bien y las dos han sido por profit. Y luego las ideas canceladas, por último, que tenemos dos, que era el corto de dólar NOK, ¿vale? También un poco para quitarnos también la exposición con el petróleo, ¿no? Es decir, ya sabéis que la corona noruega, pues también igual que el canadiense, incluso la corona noruega más, pues está muy vinculado, ¿no? Con lo que haga el oro líquido. Y bueno, queríamos, igual que hemos cerrado la posición del oro, pues en este caso el dólar NOK, fijaros, aquí voy a abrir el gráfico, ¿no? Bueno, fijaros, todo el fuerte movimiento alcista que tuvimos con la fuerza que hay en los mercados y el dólar, otra vez el mercado empezó a vender dólares cuando aumentó de nuevo el apetito por el riesgo y se empezó a comprar activos de riesgo. Aquí, bueno, pues no sé, ha aguantado bien en hay que esperar un momento para que veáis desde toda la última caída con Fibonacci. Marcar un poco los principales niveles de Fibo. Veis como, bueno, pues se está moviendo bastante en torno a 10.35, que es el 61,8 de retroceso de toda la subida y toda la subida anterior. Pero bueno, nuestra idea, que la hicimos la semana pasada al principio, si no recuerdo mal, no llegó a entrar en 19.79. Es verdad que fue la dirección que habíamos indicado, pero bueno, en este caso pues no fue con profit porque el planteamiento, porque no nos llegó a entrar la orden, desgraciadamente, ¿no? Nos hubiera gustado porque efectivamente un poco el escenario central de que el mercado un poco vendiera dólares en el corto plazo respecto a esa fortaleza del NOK, pues bueno, se ha recuperado, ¿no? Aquí veis otra vez de nuevo como en zona de soporte el precio lo están aguantando aquí en las últimas sesiones. Pero bueno, estos son operaciones ya canceladas y que no nos llegó a entrar la orden en ningún momento. Y la otra fue el Aussie australiano, que, bueno, pues ya lo hemos vendido, como os he comentado antes, con el canadiense esta mañana, y esta la hicimos a finales de la semana pasada, de venderlo respecto al el dólar neozelandés, ¿vale? En este caso, también con una argumentación muy técnica, ¿no? Que aquí también en noticias de análisis lo podéis un poco ver. Además, veis cómo está cancelada. Cancelamos la idea al estar demasiado alejada del objetivo de entrada. Es un escenario muy parecido al que ha pasado con el dólar NOK. Es decir, habíamos puesto una entrada en 1.0740, creo que fue el 28, ¿no? Que fue viernes o jueves, bueno, no recuerdo bien. Fue el jueves, no recuerdo bien ahora mismo. No nos llegó a entrar, es verdad que la dirección ha ido un poco a favor de nuestro análisis, pero nada, orden cancelada, es decir, esta orden teóricamente que la tenga puesta, pues tendría que eliminarla si quiere un poco seguir las ideas que vamos planteando, ¿vale? Son órdenes, repito, que están canceladas, ¿vale? Para hacer un poco el seguimiento de todo lo que estamos haciendo. Claro, porque nuestra venta no llegó a entrar. Aquí veíais donde teníamos el stop, en 1.890 y donde teníamos el profit en 1.0590, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eso es todo, ¿no? Yo creo que no se me olvida nada de lo que quería destacar, de lo que habíamos hecho, lo que habíamos abierto, modificado, las posiciones que se han ido cerrando en la última semana, que la verdad es que ha ido bastante bien. Sí, mira, se me olvidaba una cosa. Quería poner esto aquí. Renta Markets, una cosita que no se me olvide, en la página web, interesante. Creo que se ha colgado esta mañana para que también podáis hacer un poco de seguimiento del pasado mes de abril. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenéis. Si bajamos en la home, en la página principal, en la parte de Finvisión, bueno, es un poco nuestro blog,
hay una parte de ideas de inversión, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, aquí vemos informe mensual de ideas de trading de abril. Pinchamos, que de hecho, bueno, pues el comportamiento ha sido bastante positivo y vemos exactamente cuál ha sido un poco el comportamiento de todas las ideas, ¿no? Es decir, cuántas hemos hecho en cada tipo de activo, cuál ha sido la rentabilidad agregada, ¿vale? Importante diferenciarlo. En este caso, en el mes ha sido un 1%, desde el 2020 un 32,56 agregada. 4,62, materias primas 2, divisas y bonos 6 y acciones y índices 4. Promedio de días en cartera 6,5. Veis que operaciones muy de corto plazo, exceden ligeramente a la semana. Y ganadora sobre el total del 44%. A pesar de que, esto es interesante, ¿no?, que tengamos en cuenta. Esto es un ratio de aciertos totalmente razonable en cualquier sistema de trading, ¿no? Es decir, quien piense que en un sistema de trading va a tener un ratio de beneficio de acierto del 80, 75%, 90%, creo que está muy equivocado y que no está con el enfoque correcto. Esto, a pesar de, efectivamente, de tener un porcentaje de aciertos por encima del 50%, ¿no?, que podrías decir que es un sistema que no es ganador para nada, ¿no? Es decir, la clave está en, repito, ¿no?, el gestionar que cuando pierdo poco. Esto que digo es de cajón, pero es que es fundamental, ¿no? Y cuando gano, evidentemente gano más que cuando estoy perdiendo, ¿no? Y si eso es así, pues en el largo plazo, matemáticamente, mi esperanza puede ser positiva, ¿no? Y esa es la clave. Bueno, aquí hacemos un pequeño comentario de balance mensual y aquí tenéis el informe completo que lo podéis descargar y recomiendo que lo descarguéis pues de forma un poco más bonita, de acciones e índices, la fecha de entrada, el cierre, nivel de entrada, el stop loss, el objetivo, lo que estoy comentando, si la posición todavía está abierta, si se ha cerrado con ganancias, en pérdidas. Bueno, aquí podéis hacer un seguimiento todos los meses de lo que estamos haciendo, aparte pues de seguirlo en el canal Renta Market o seguirlo semanalmente en el webinario de IDEA.